Buenos días tengan todos ustedes. Estamos ahora hablando del hombre y su viaje por la vida, así que vamos a hablar de un tema que pues va a ser como un regalo para muchos de ustedes varones, y para las mujeres también es un regalo porque les va a permitir entender mejor al hombre o a los hombres con los que tienen que convivir y las etapas por las que ellos van a pasar. Hablando de el hombre y su viaje por la vida, vamos a hablar de un par de mapas de la vida de un hombre. Primero vamos a hablar del mapa de la vida de Daniel Levinson. Daniel Levinson era un psicólogo que hizo una investigación y encontró que todos los hombres tienen un ciclo vital común de 4 etapas. Entonces, él las clasificó como las 4 estaciones de la vida de un hombre. Y hablaba primero de la primavera, es decir, de la infancia a la adolescencia de un hombre, que va de los 0 a los 22 años. Después hablaba de una segunda etapa o etapa, la primera etapa adulta, que era el verano, que va de los 17 a los 45 años. Una tercera etapa, que es el otoño, que es una etapa adulta intermedia, que va de los 40 a los 65. Y una etapa de invierno, que es la última etapa adulta, que va de los 60 en delante. En estos mapas que vamos a hablar, son muy importantes las transiciones por las que pasa un hombre en la vida. La primera transición en el primer mapa se presenta entre los 17 a los 22 años, y en esta etapa el hombre toma decisiones importantes, como qué carrera va a elegir, qué pareja va a elegir para pasar el resto de su vida. En algunos lugares el hombre decide enrolarse en el ejército o en algún empleo importante que posiblemente va a ser en algunos casos lo que va a hacer el resto de su vida. Este, la segunda transición se presenta entre los 40 y los 45 años de vida, y es la que se llama la crisis de la mediana edad, ¿sí? Y finalmente hay otra transición entre los 60 y los 65 años, y en esta el hombre se prepara para morir. Muy bien. Hablando de la primera etapa, que va de los 0 a los 22 años, en esta etapa un hombre crece de tamaño, adquiere lo que será su visión personal de la masculinidad, establece un código de conducta y desarrolla una motivación superior. Miren, en esta etapa nosotros platicábamos la vez pasada de que el hombre desarrolla un código de conducta. Yo recuerdo a mis amigos y decíamos, bueno, uh, no te rajas. Si tú hiciste algo mal, no te rajas. Era un código de conducta. Los maestros podían acosar mucho a un alumno para pedirle, sacarle la verdad, y este alumno, aunque tuviera que cargar con el castigo de todo el grupo, no se rajaba y decía, no, yo no voy a decir nada. Es una palabra muy mexicana, no me echo para atrás, ¿sí? No soy un rajón, ¿sí? Era como decir, no, soy muy hombre y me aguanto, ¿sí? Entonces esta etapa es en la que el hombre adquiere esa visión de la masculinidad. En los primeros años de vida el hombre, en estos primeros años de vida el hombre decide quién va a ser él como hombre, ¿sí? Y también desarrolla una motivación superior. Miren, en algunos estudios que se han visto sobre evangelismo, se dice que aproximadamente el 70% de las personas reciben a Cristo antes de los 20 años. Es decir, adquieren una motivación superior, deciden entregar su vida al Señor antes de los 20. Después de esa edad, las personas que deciden volverse seguidores de Cristo son personas que tienen que pasar por una crisis. Son muy pocas las personas que no tocan fondo antes de convertirse al Evangelio cuando son mayores de 20. Esto es algo muy común. En cuanto a la primera transición que ocurre entre los 17 a los 22, el hombre se ve obligado a crecer y comienza a tomar decisiones importantes. Nos damos cuenta que en esta etapa el hombre tiene que elegir, y la mujer también en muchos casos, tiene que elegir la carrera que va a hacer. Es decir, yo decidí estudiar medicina cuando tenía 16 años, me equivoqué.
y después tuve que hacer algunos ajustes que eran propios de otras transiciones, de otras etapas de la vida. Pero es muy curioso cómo como hombres somos muy parecidos, pero al mismo tiempo somos muy diferentes. Es decir, en cuanto a la visión general de la vida, casi todos los hombres pasamos por estas etapas y, y las mujeres también tienen sus etapas en la vida por las que ellas van pasando. En esta etapa de la primera transición, el hombre se vio obligado a dejar de depender de los padres y tiene que buscar trabajo cuando es así. O elige una carrera o elige un trabajo. ¿Sí? Después de esta etapa, llega otra que va de los 17 a los 45, es la etapa del verano de un hombre. El hombre tiene que elegir ya una vocación para toda la vida. En esta etapa ya se casan, tanto hombres como mujeres ya están entre los 17 y los 45 es la etapa, el tiempo en el que el hombre o la mujer ya se unieron a una persona. Es raro el que lo haga antes o el que lo haga después. En esta etapa también se acercan a un mentor, ¿sí? Entre los 27 a los 32 años se sufre la primera crisis, de acuerdo al mapa de Levinson. Y a los 30 se ven los errores vocacionales que cambian el rumbo de la vida de un hombre. Aquí generalmente se toman decisiones audaces. Es cuando un hombre dice, no quiero seguir dependiendo de mi papá. Se pregunta, ¿este trabajo tiene futuro? Se pregunta, ¿habré de cambiar de trabajo? Y si a los 30 años el hombre no hace ajustes, entonces se convierte en un caldo de cultivo para la crisis de los 40. Todos hemos oído de esa crisis de los 40 o de la crisis de la mediana edad por la que un hombre tiene que pasar. Cuando se llega finalmente a esta etapa, entre los 40 y los 45, que es entrando en el otoño de la vida de un hombre, esta puede ser la etapa más vigorosa de la vida de un hombre, puede ser la etapa más exitosa. Patrick Morris en su libro escribe de las 7 estaciones de la vida de un hombre, hace las siguientes preguntas y dice, si un hombre puede responder afirmativamente a ellas, va en camino de una vida de éxito. Entonces, vamos a echarles una revisada. Primero, el hombre, si se puede contestar afirmativamente a esto, digan, tengo un trabajo gratificante, proporciono un buen sustento para mi familia, estoy criando bien a mis hijos para que se conviertan en adultos responsables, estoy construyendo un matrimonio sólido y afectuoso, hago todo lo posible para preparar a mi familia para la vida, dedico tiempo como consejero, amigo y mentor, realizo suficientes buenas acciones, contribuyo lo suficiente para mi comunidad, llevo una vida de integridad, sigo el camino trazado por Cristo, iré al cielo cuando me muera. Si un hombre contesta afirmativamente a las preguntas anteriores, su siguiente etapa en la vida será aún mejor de lo que ya ha tenido. Pero si no fue así, entonces pasa algo que nosotros llamamos que la maleta le está reventando, ¿sí? Que el hombre está pasando o está en camino de entrar en una crisis fuerte. Y entonces se cuestionará lo siguiente, ¿me voy a quedar aquí estancado toda mi vida? ¿Esto es lo que se siente al hacerse viejo? ¿Hay algo que realmente valga la pena? ¿Por qué no me entiendo? ¿Conseguiré ascender alguna vez? ¿Esto es lo que realmente quiero? ¿Qué ha sido de la seguridad que yo tenía? Cuando llegue viejo seré como mi padre. ¿Por qué me siento tan solo a pesar de tener tantos amigos? ¿Por qué Dios se mantiene distante, silencioso e indiferente en mi vida? ¿Conseguirán mis hijos superar sus problemas? ¿Me casé con la persona adecuada? Esta puede ser una etapa de mucho éxito para la vida de un hombre, pero también puede ser una etapa de mucho dolor, porque vienen esta serie de cuestionamientos. Después de esto, de acuerdo al mapa de Levinson, viene el invierno.
En esta etapa que viene de los 60 en adelante, perdón, el hombre sabe que va en descenso y debe comenzar a empacar sus pasiones vocacionales. Tiene que enfocar sus energías. Dejará de estar en el centro para ser sustituido. Fíjense, esta es una situación muy curiosa. Yo, entre las cosas que hago laboralmente, secularmente, es dar clases de inglés. Y en una ocasión llegué a una empresa importante de aquí de la ciudad y mi alumno era el director. Y entonces, cuando llego a ese lugar, este hombre está con la mirada desencajada y me dice, ¿sabes qué? Me pagaron los pocos años que me quedan de trabajo y me van a entregar mi jubilación en 2 meses. Y sabes, se acaba de presentar el nuevo director de la empresa para pedirme que saque mis cosas de la oficina. Y nos damos cuenta y vemos cómo a un hombre que tiene mucho que dar, que tiene mucha experiencia, lo sacan de la jugada. Lo mandan a una oficina en el sótano como consejero, ya no como el líder. Entonces, esta etapa, este momento, en algunos hombres se presenta antes, en otros después, nos damos cuenta que puede ser un momento muy difícil, ¿sí? El hombre sabe que va en descenso y que debe comenzar a empacar sus pasiones vocacionales, porque va a ser sustituido. Y se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Dónde está mi lugar? ¿Cuál puede ser mi contribución? Todos los hombres vivimos este ciclo, algunos con variaciones, pero todos vivimos algo parecido a esto. El segundo mapa del que vamos a hablar el día de hoy es el mapa de las etapas de la vida, que se basa en 6 palabras hebreas que definen hombre en la Biblia. Y estas palabras son, la primera, Adam, que habla de una etapa creacional y va de los 0 a los 20 años de edad. La segunda es una etapa Sak, así se dice en hebreo, Sak. Esta palabra se utiliza para decir la palabra pene, curiosamente, o falo, que es lo mismo, es el pene, ¿sí? Y esta etapa va de los 13 a los 25 o 30 años de edad. Después de esta, hay otra palabra que se utiliza en la Biblia para decir que se tradujo como hombre y era Geber. Es la etapa del guerrero y esta etapa del guerrero del hombre va de los 20 a los 40 años. Después viene otra palabra que es la palabra Enoch. Es la etapa de un hombre herido. Esta palabra se utilizaba para decir hombre, pero cuando era un hombre que había sido herido. Y esta etapa de la vida de un hombre va de los 40 a los 50 años. Después viene la etapa Ish. Esta etapa es la etapa del hombre maduro. Cuando se hablaba de un hombre maduro se usaba esa palabra también en el Antiguo Testamento. Y que es una etapa en el hombre que va de los 50 a los 60 años. Y después viene la palabra Sukin. Esta palabra se utilizaba para los hombres sabios y la asumimos que va de los 60 en delante. Se hallan cosas nuevas en cada etapa. Hacer los ajustes necesarios, hay que hacer los ajustes necesarios para poder pasar a la siguiente etapa con éxito. Pero si no haces ajustes, entonces, como decíamos hace rato, la maleta te pesará cada día más en la vida y la vida se volverá cada vez más incompleta y cada vez más insatisfactoria para tu vida. Así que pongamos atención. La primera etapa, como les decía, es la etapa Adam, es la etapa de formación. Todos nacemos con dones innatos, todos nos damos cuenta de para qué somos buenos. Nacemos con una personalidad, ¿sí? En esta etapa es una etapa de autoaceptación, es la etapa en la que el hombre sabe aprende quién es. Esto es grandes y pequeños, artistas, académicos, músicos, o guapos o feos. Y ahí es donde uno tiene que aprender a vivir con lo que uno tiene. Si yo nací guapo, pues soy guapo, ¿verdad? Y si nací feo, lo tengo que aceptar y tengo que jugar con las barajas que Dios me dio en la vida, ¿verdad? Y hay que entender las ventajas o las desventajas que tienen los dones innatos y lo que implica vivir con ellas. En esta etapa es muy importante que el hombre sepa decir, ¿quién soy yo?
no quién no soy. ¿Sí? En esta etapa, fíjense bien, es muy importante definir quién soy. Porque muchas veces va a pasar que hay hombres que quieren ser académicos cuando son atletas, o atletas que quieren ser académicos. Entonces es importante que el hombre entienda muy bien quién no es. A mí me pasó, se los decía hace rato, estudié la carrera de medicina, pero eso no era lo que yo había de ser. Había otra cosa que yo tenía que trabajar. Había otros dones que yo tenía. Y a veces algunos amigos me decían, oye, yo veo que eres bueno dando clases. Y, y yo decía, sí, pero yo quiero ser médico. Yo no quiero ser maestro. La vida me llevó por otro camino y me tuvo que acomodar. Dios me tuvo que acomodar en donde yo tenía que estar. Y pues sí, obviamente trabajo mucho como maestro. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No intentes hacer a un atleta un académico. Instrúyelo, no lo desanimes. Instruye a su hijo en su camino. La etapa SAC, que les decía hace un momento, es una etapa fálica, es una etapa de fuerza sexual en la vida de un hombre. Va de los 13 a los 30 años aproximadamente. Esta etapa también es llamada etapa fálica, como les decía, es una etapa de mucha sexualidad, de energía, en la que el hombre tiene que aprender a hacer ajustes y tiene que aprender a asumir desafíos. Es una etapa muy importante, ¿sí? En esta nos vamos a tener que cuestionar, ¿voy a utilizar mi pasión o voy a dejar que mi pasión se apodere de mí? ¿Sí? Entonces, es muy importante que un hombre aprenda a controlar su sexualidad en esa etapa. ¿Sí? Esta etapa es importante porque nosotros vamos a saber ahí si nuestra pasión nos va a guiar a donde quiera que vayamos. Hay hombres que tienen más de 50 años y siguen utilizando su sexualidad, siguen siendo dominados por su sexualidad. Y los podemos ver y decimos, ¿sabes qué? Este hombre no ha madurado. Es el típico que conocemos viejo rabo verde. Que decimos, es que ya está viejo y sigue persiguiendo muchachas como si tuviera 20 y sigue haciendo las mismas decisiones, sigue tomando las decisiones de hombres de 20 y de 30 años en cuanto a sus relaciones con el sexo opuesto. Entonces es muy importante que el hombre entienda que su energía sexual debe de ser su amiga, no su dueña, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, incluso hay hombres que terminan perdiendo su empleo por el mal manejo de su sexualidad, llámese acoso. Ahora que está de moda, ¿verdad? Y que vemos las publicaciones que salen en las redes sociales, nos damos cuenta de cuánto daño han hecho muchos hombres en esta etapa, a muchas mujeres. Y ahora se les ventila, ¿verdad? Y dice, ay, es que fulanito de tal abusó sexualmente o coaccionó o acosó sexualmente a las personas que venían a trabajar con él. Entonces lo vemos mucho, sobre todo en los medios de gente que trabaja en el cine, en el teatro, en la televisión, de que han sido mujeres que han sido víctimas de acoso y que tienen ahora que denunciarlo, que ahora lo están haciendo, que por primera vez en la historia se les está escuchando con eso. Entonces la pregunta para nosotros como hombres sería, ¿es malo tener sexo? No, no es malo. Claro que no. Dios creó el sexo, pero debería de hacerse bien dentro de un contexto matrimonial. De lo contrario, de acuerdo a lo que dice la Biblia, sería adulterio o sería fornicación. Y entonces esto podría causar mucho dolor y muchos más problemas que entonces tendrías que resolver en etapas siguientes. Miren, en algunos otros lugares en donde me ha tocado compartir la palabra, me he topado con hombres que han venido y me han dicho, sabes que fíjate que yo soy adicto al sexo. Y vienen sufriendo porque vienen con enfermedades e incluso vienen con problemas espirituales más profundos todavía, personas por las que tenemos que orar bastante porque nos damos cuenta de que han llegado incluso a casos de posesión demoníaca.
por haber estado viviendo una vida de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una guerra espiritual también en esta área para nosotros como hombres, ¿sí? Hay una guerra que debemos de librar, ¿sí? Así como las mujeres se quejan a veces de ser acosadas, hay hombres también que también se quejan de ser acosados. A lo mejor a veces no por mujeres, sino por situaciones o por entes espirituales que están molestando, ¿verdad? Todos nos acordamos de aquella parte en Efesios 6 que escribe el apóstol Pablo y que dice que nuestra guerra no es una guerra contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades que habitan en huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Y esto refiriéndose a los demonios que hay a veces en el ambiente y que molestan. Entonces a veces uno se da cuenta de que hay una situación espiritual detrás de esto y que tenemos que lidiar contra ello también de manera espiritual, ¿sí? La etapa Geber es la etapa de guerrero. Esta etapa va de los 20 a los 40 años de edad. El objetivo de esta etapa en la vida de un hombre es establecerse como hombre. Es decir, es ser el mejor, el más fuerte, el más listo, el más trabajador, el más grande. Todo te anima a trabajar, ¿sí? En esta etapa el hombre, todo es fuerza, todo es voluntad. El proverbio bíblico en Proverbios 24:20 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Crees que todo se consigue trabajando? Sin embargo, no es una etapa de mucha sabiduría. Hay tanta fuerza y tanta fuerza en la vida de un hombre, le puede hacer mucho bien, pero también le puede hacer mucho mal. Miren, una anécdota. En una ocasión jugando a la pelota con unos amigos, un amigo le dio un pelotazo en la cara a mi hermano. Y entonces yo estaba muy molesto, pero estábamos jugando. Y yo no podía reclamarle el pelotazo que le había dado en la cara a mi hermano porque, porque era el juego. Así que dentro del juego yo dije, me la voy a cobrar. Y entonces en una que veo que este amigo tenía la pelota en sus pies, me dejé ir con toda mi fuerza con el pie contra su tobillo y lo tumbé y lo dejé llorando tirado en el piso del golpe tan fuerte que le había dado con mi pierna. La pelota salió volando por un lado y yo me fui corriendo a recoger a la pelota. Y en el camino me iba sintiendo culpable porque decía, sabes que lo que hiciste está mal, ¿sí? Pero había tanta adrenalina, ¿sí? Estaba tan metido en el juego, tan metido en la necesidad de ser yo, de cobrarme, de tanta fuerza que traía, que no consideré lo que me había pasado. Entonces terminamos de jugar, yo me disculpé con mi amigo por el golpe que le había dado y nos fuimos cada quien a su casa. Y mientras se me fue bajando el calor y se me fue bajando la adrenalina, me di cuenta que traía un esguince en el tobillo. Pero estaba tan metido en el juego, tan fuerte de lo que estaba pasando, que no me había dado cuenta, no me dolió. Me dolió hasta la tarde. Terminé en el hospital. Terminé con un pie dañado. Era tanta la fuerza que no me di cuenta que yo mismo me estaba dañando. Y esto pasa en la vida de un hombre. ¿Crees que todo lo vas a conseguir así, todo lo vas a conseguir con fuerza? Y te dañas a ti mismo. Cuando un hombre se acerca ya a los 40, entonces ya no tiene la misma energía. Ya no puede estudiar toda la noche, ya no se puede ir a trabajar todo el día los sábados. Es la primera vez que siente esto en la vida. Es la primera vez que siente debilidad y le da mucho miedo, ¿sí? Entonces, en esta etapa, ya en los 40, el hombre empieza esta etapa del hombre herido. Esta etapa en esta etapa el hombre quiere descansar. Se percata que ha sido ingenuo. Se da cuenta que ha lastimado y que lo han lastimado. En esta etapa, Enoch, del hombre herido, el hombre que va aproximadamente entre los 40 y 50 años, es cuando el hombre la vive. El hombre entiende que no sabía lo que hacía. Algunos hombres en esta etapa ya han concluido toda su búsqueda personal y se encuentran decepcionados y con la espada abajo y preguntándose, ¿y ahora qué sigue?
se dan cuenta de que ya no están seguros, ¿sí? Se dan cuenta de que las cosas no son como ellos pensaban antes. Otros se dan cuenta que en algún lugar de la etapa del guerrero perdieron a su esposa, perdieron a sus hijos, voltean, hacen una mirada retrospectiva de su vida y dicen, estaba tan metido en mi trabajo, estaba tan metido en mis negocios, estaba tan metido en lo que yo hacía y traía tanta fuerza que no me di cuenta que mis decisiones dejaron atrás a mi esposa, dejaron atrás a mis hijos, los dejaron lastimados. Y entonces hace un esfuerzo desesperado por regresar. Pero entonces los hijos le dicen, ¿sabes qué, papá? Ya, esa etapa ya pasó. Ahora yo estoy entrando en esas etapas. Ahora yo estoy entrando en la etapa del hombre guerrero. Y ahora yo quiero vivir mi vida de guerrero. ¿Y sabes qué? No me importa lo que a ti te pasa. Saben, he platicado con algunos amigos. Yo les he comentado que estoy en esa etapa en la que mis amigos se acercan y me dicen que están pasando por un proceso de divorcio, o algunos de ellos están pasando por enfermedades graves, otros sus esposas están pasando por enfermedades graves, otros ya han perdido a alguien de la familia en estas etapas y están heridos. Y entonces platicando con uno de estos amigos me dice, ya no he perdido todo, mis hijos ya no están cerca de mí. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Mira, yo estoy viendo que tus hijos están tomando su rumbo. Y muy probablemente ellos no se van a dar cuenta de lo que está pasando, ni de lo que está pasando contigo, hasta que ellos lleguen a esa etapa. Entonces es cuando ellos se van a dar cuenta. Entonces es cuando van a decir, ¿cuánta razón tenía mi papá? No antes. Así que ten ánimo, va a pasar. En algún momento tus hijos van a reflexionar y se van a dar cuenta. Pero si ellos están viviendo esa etapa de hombre guerrero, ¿y por qué no decirlo también ahora? Hay mujeres guerreras. Porque a la mujer se le ha forzado tanto a vivir el rol de la vida de un hombre, que ahora la mujer también pasa por esas etapas. Ahora la mujer se tiene que enfrentar a la mujer guerrera, también se tiene que enfrentar a la mujer sexual. Ahora las mujeres también acosan, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que este mapa puede ser también muy parecido para el de la vida de una mujer. Nosotros en el ministerio lo enseñamos para la vida de un hombre, pero hay muchas mujeres, como les decía anteriormente, que también vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Yo también pasé por algunas etapas, ¿sí? Como esas. Entonces, esta etapa del guerrero es una etapa de mucha fuerza, pero la etapa del hombre herido es una etapa que puede ser una etapa de mucho dolor. Y por ahí había un verso bíblico que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta es una etapa para llorar. Así que si tú la estás viviendo, si tú la estás pasando ahora y te toca esos momentos en los que te sientas a veces por la mañana o por la tarde, te pones a reflexionar lo que ha sido tu vida y dices, no sé, ahora no sé lo que pasó. Antes yo estaba muy seguro de esto, pero ahora ya no estoy tan seguro de que las cosas sean como yo pensaba. ¿Sí? Estás en esa etapa. Algunos hombres tratan de calmar este dolor con drogas, con alcohol. Quieren regresar a la etapa sexual, quieren volver a ser otra vez como cuando eran jóvenes, quieren seguir saliendo con jovencitas, ¿sí? Pero eso les produce más dolor. Otros se dan cuenta que han hecho cosas no muy honrosas y tienen que sufrir por ellas, ¿sí? Tienen 48, 49, 50, siguen insatisfechos por su vida, por su trabajo, por cosas que no van a lograr y se percatan que han herido y han sido heridos. Y saben que hay que jugar diferente en la vida, ya no se puede jugar igual. Y es confuso, porque ya no tienes la misma fuerza que tenías cuando estabas en la etapa del guerrero. Ahora ya sabes que de ese tiempo en adelante las fuerzas no se van a multiplicar, ¿sí? Sabes que es una etapa en la que la fuerza o se va a mantener estable o va a bajar, ¿sí? Entonces, todos nos tenemos que enfrentar en algún momento a estas etapas. Pero la cuestión es la siguiente: ¿voy a llevarme esas heridas? ¿Voy a llevarme esa maleta cargada a la siguiente etapa?
¿O voy a vaciar mi maleta y voy a jugar mis cartas de una forma diferente? Hay hombres que siguen buscando respuestas. Por eso es una etapa de revisión. No, y no puedes quedarte ahí o vas a quedar arruinado. ¿Sí? Les decía, Mateo 5:4 dice eso, bienaventurados los que lloran. Existe ese lugar para llorar. ¿Sí? Hay, hay que aprender a salir entonces de eso. Hay algunos hombres también, y esto tenemos que decirlo, hay algunos hombres que de ahí no van a pasar. Ahí van a llegar hasta esa etapa y de ahí van a empezar a decaer. ¿Sí? La etapa ahí es una etapa madura, que va de los 50 a los 60. En esta etapa el hombre si ya hizo esos ajustes adecuados en su vida, entonces ahora tiene las riendas de su vida. En esta etapa no le influyen las heridas ni las expectativas externas. Es un periodo espiritual. Es un periodo en el que ya no te importan muchas cosas. Es un periodo en el que el hombre dice, ya no necesito comprar un carro más grande. Ya no necesito comprar eh, eh, mejor ropa. Ya no necesito traer cosas de marca, ¿sí? Ya entendió. Es un periodo espiritual. En esta etapa pueden hacerse mucho con sus logros, ¿sí? Con sus contactos, con su dinero, con su influencia. Es una etapa en la que el hombre puede ser muy útil para el reino de Dios, ¿sí? Y se siente bien con lo que ha hecho y, y con lo que no ha hecho, con lo que ha hecho mal. Ya no necesita más juguetes en la vida. Miren, nosotros a veces yo les digo, los hombres desde chiquitos somos muy acostumbrados a tener juguetes. Cuando yo era niño quería un carrito, quería un serrucho, un martillo, quería una brújula, y a medida que uno va creciendo va pidiendo, va cambiando de juguetes, ¿verdad? En estas épocas ahora ya los niños a los 9 10 empiezan a pedirte una computadora, una tablet o un teléfono celular, este, y pasan de los videojuegos a otras actividades como quererse ya ir a los bailes y querer impresionar a las mujeres y etcétera. Y, y necesitan a lo largo juguetes y luego llegan a la adolescencia y todos los niños empiezan a soñar con tener un auto y luego con tener más cosas y equipos para hacer ejercicio y etcétera. Y si lo vamos analizando, cada quien ha tenido sus juguetes de la vida, ¿no? Lo que uno ha querido. Y cuando llega uno a estas etapas de la vida de los 30 35, es que tienes que tener mejor carro, tienes que tener mejor ropa, tienes que tener el mejor teléfono, etcétera. Entonces el hombre se vuelve se vuelve así, se vuelve una persona de juguetes. Pero cuando llega a esta etapa, ya no le influyen los juguetes. En esta etapa ya no está buscando juguetes nuevos, ¿sí? Ya no necesita levantar algo más grande en su honor. Ya va entendiendo de qué se trata la vida. Y piensa entonces en proyectarse en los demás. Esa es la maleta de la vida de un hombre, esa es la meta, perdón, de la vida de un hombre. El espíritu de un hombre que se vivifica. Fíjense, anoche tuve la oportunidad de acompañar a un evento a mi esposa a la ciudad de Saltillo. Y me dio mucho gusto mientras yo estaba sentado en ese restaurante, que vi entrar a un hombre muy famoso en el país. A lo mejor algunos de ustedes no saben quién es, pero este hombre se llama Ignacio Beristain, Don Nacho Beristain. Don Nacho Beristain fue un entrenador de campeones del mundo, entrenó a Julio César Chávez, entrenó a Juan Manuel Márquez, al Travieso Arce, una persona muy reconocida en el medio del box. Y entra un hombre sencillo, con 4 jóvenes, con un jovencito al que él está ahora entrenando, mentoreando, que anoche ganó su pelea de box. Y, y ahora es ese hombre el que está vaciando su experiencia sobre otro, ¿sí? Le digo a mi hija y le mando un mensaje, le dije, oye, ¿viste ese hombre que entró, ese ancianito? Ese ancianito es Don Nacho Beristain, es el mejor entrenador para mí, el mejor, a lo mejor el mejor entrenador del mundo de box.
Pero mi hija me mandó una respuesta y me dice, ay papá, te andas tomando fotos con gente desconocida. Para ella era desconocido. Pero para los que nos tocó vivir esa etapa, esa época, es una persona muy famosa, ¿sí? Entonces vemos a un hombre que está entrando en esa etapa. Y es muy bonito cuando uno ve, yo he tenido varios amigos así en la vida que entran en esa etapa de hombre espiritual, de hombre sabio, y ellos ya no están preocupados por lo que la gente piense de ellos, o por los logros que hayan tenido o no. Es una etapa en la que ellos van dando y van dando y van dando más. Entonces, es una etapa que tenemos que reflexionar y que como país y como sociedad tenemos que entender que no nos podemos deshacer de nuestros hombres de experiencia. Finalmente el hombre llega a esta etapa, a la etapa Sukin. Es una etapa en la vida en la que el hombre ya se hace a un lado y dice a los jóvenes, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti. Ya no voy a brillar yo no me interesa brillar, me interesa que tú brilles, ¿sí? Se hace a un lado, pero no se hace al margen. En esta etapa un hombre debe comenzar ya ahora sí a empaquetar sus pasiones vocacionales, porque ya sabe que será sustituido y que debe enfocarse, que ya no tiene tiempo para andar haciendo cosas que no debe. Miren, por mucho tiempo yo siempre pensaba, voy a regresar a estudiar medicina y voy a hacer una especialidad de cirugía y voy a hacer y voy a hacer. En mi etapa actual, yo sé que yo ya no tengo tiempo para regresarme a estudiar medicina. No me interesa, ¿sí? Ahora me interesa poder tener impacto con lo que estoy haciendo el día de hoy. Y esto es una parte de esto, de no todavía una etapa Sukin, porque todavía me falta en edad y en tiempo y en experiencia, pero en la que uno ya sabe que tienes que empezar a empaquetar tus pasiones vocacionales y enfocarte y concentrarte en las que Dios te llamó a hacer, ¿sí? Una pregunta fuerte para un hombre de mi edad es, quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida, quiero hacer a cabalidad lo que Dios me pidió que hiciera, no me quiero ir de aquí sin cumplir mi misión, ¿sí? Y esa es una oración que tengo con frecuencia, Dios, no me quiero ir de aquí sin lograr cumplir el objetivo para el que tú me mandaste a cumplir en la tierra. Y hay que tener a veces valor para poderlo enfrentar, porque también es valor para saber que en cierta manera empiezas a morir. Y es algo normal, es algo que pasa en la vida, todos nos va a pasar. Lo hemos comentado en programas anteriores y ni siquiera lo tengo que comentar yo, todos lo sabemos, de que eso va a pasar en algún momento. Muy bien, entonces, esta es una etapa de experiencia. El hombre se debilita, su vida se empieza a estrechar, sabe que va a ser sustituido, le va a dejar su lugar a otro y ya no le importa brillar ni ser el centro de atención. Dice al joven, ahora es tiempo que brilles tú, ahora es tiempo para ti. Muchos hombres mayores han hecho sus mayores contribuciones en esta etapa de la vida. Pablo Picasso hizo sus mejores obras y muchos otros que ahora no recuerdo por nombre, pero que la mejor contribución que dejaron a la humanidad fue en esa etapa. Albert Einstein deja un legado en esa época. Y así podemos contar a muchos. Han hecho sus mejores obras de arte en esta etapa de la vida, han hecho sus mejores descubrimientos, ¿sí? Es en la etapa en la que dejan algo que se llama un legado. El legado es muy importante, no es la herencia. El legado es tu marca que estás dejando aquí en la vida, ¿sí? Son las obras que van a vivir por ti cuando tú te vayas. La gente va a decir, lo sepultamos en tal época, pero sus obras siguen. Tengo una paciente que le tengo mucho aprecio y esta señora a veces cuando viene a la casa, a, a la consulta que yo doy ahí en el consultorio que tengo en mi casa, entonces se expresa con mucho cariño de su esposo que falleció, pero su esposo murió hace más de 20 años. Y entonces yo a veces le comento a mi esposa y le digo, este hombre murió pero sigue vivo ahí, porque su esposa todavía habla de él, sus hijos todavía hablan de las cosas que él hizo buenas.
Entonces ese hombre para ellos no ha muerto, no se ha ido, sigue vivo. En la vida de ellas sigue vivo. La obra de su vida sigue extendiéndose a sus generaciones. Eso es un legado. Él dejó eso en la vida de ellas. El orgullo de los hombres jóvenes está en su fuerza. La honra de los ancianos está en su vejez. Proverbios 20:29. La vida no es solo lo que te ocurre a ti. La vida no es lo que la vida es lo que tú haces que suceda como hombre, con un plan, ¿sí? La vida la tienes que entender. Si tú no entiendes esto, de que tú tienes que dejar esta huella como hombre o como mujer en la vida, entonces no lograrás ser un hombre de verdad o no lograrás ser una mujer de verdad, ¿sí? La vida es eso. No se trata de hacerte la víctima, ni de culpar a los demás por las circunstancias de lo que a ti te pasa. No es una historia de lloriqueos, de lamentos, de quejas, por lo dura que es la vida. Todos sabemos que la vida es dura, ¿sí? Todos sabemos, por eso nos acercamos a Dios y por esa razón nosotros levantamos nuestra espada delante de Dios, ¿sí? Y decimos, Dios, ayúdame a ser un hombre de verdad. Y miren, quiero terminar esta charla con algo que le dijo el rey David a su hijo Salomón, cuando él ya le estaba entregando el reino. Le dice, lo llevó a la cámara real y le dijo a Salomón, vamos, ve y muestra que eres un hombre. El padre le dice al hijo, ve y muestra que tú eres un hombre de verdad. El padre se hace a un lado y deja que su hijo tome ahora el legado y que tome la herencia que él estaba dejando para que él siguiera la obra de él. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos porque tú nos das estas etapas maravillosas en la vida. Te pedimos que nos ayudes a entenderlas y que nos ayudes a aplicarlas y que nos ayudes a sacarle el mejor provecho a esto y que nos ayudes también, Señor, a poder dejar algo para los demás. Bendice nuestras vidas. No importa lo que me esté pasando ahora, ayúdame a hacer los ajustes apropiados para poder decir, he sido un hombre de verdad. He cumplido mi misión para la que tú me mandaste acá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.